y esta vez traigo un trabajo que estuve haciendo sobre los ciclos de Saturno-Plutón en la Argentina. Si Saturno son las estructuras que el humano construye con el fin de organizar la sociedad, Plutón es el poder manifestándose a través de ellas. En cada ciclo se puede ir viendo cómo nacen, se fortalecen, entran en crisis y decrecen los distintos actores políticos, sociales y económicos que van jugando roles en la organización del país. Respecto a las configuraciones universales tratadas aquí, solo estoy tomando a Saturno-Plutón y sus estaciones, pero no estoy diciendo que todo queda explicado observando la configuración. No vamos a cometer el error de querer explicar cada cosa que pasa por un aspecto de Saturno a Plutón. Pero sí puede verse desde una perspectiva amplia cómo, durante el momento en que se produce cada fase, suceden en el mundo y en el país hechos concordantes que pueden ayudarnos a entender el significado del ciclo. Por eso es que no me detengo sobre los otros ciclos que se van combinando, sino que simplemente los nombro cuando aparecen, ya que suelen darle a la configuración universal otro color, que es el de su propia cualidad. Respecto a los hechos históricos y las fechas, existe un orbe de la configuración que Barbault atribuye a varios meses antes y después del aspecto exacto, pero bueno, muchas veces hay sucesos que ocurren muy cerca del aspecto partil, aunque la mayoría de las veces no. Esto da idea de algo que se va gestando dentro de la sociedad y que generalmente es desencadenado por alguna lunación o algún tránsito de Marte. ¿Cuáles son estos momentos del ciclo? Estos momentos del ciclo, como aclaración, son válidos para aplicar en cualquier ciclo astrológico que nosotros observemos. Entonces, en estos momentos hay un momento de inicio, valga la redundancia, que corresponde también al final del ciclo anterior, en el cual aparece lo nuevo como potencialidad. Hay una fase creciente que parece fortalecerse por lo menos hasta la cuadratura, en donde se encuentra con conflictos con el sector relegado en el comienzo. En los trígonos y sextiles parece haber incorporaciones de algunos factores y se distiende un poco la situación. Esto no quita que haya confrontaciones. En la oposición aparece el conflicto real, la verdadera polaridad, lo que debe realmente incorporarse. Está aquí, en esta estación. Veremos luego que cuando esto no se produce, el conflicto no se resuelve y se profundiza, aunque parezca haber desaparecido. En muchos casos se lo tapa o se lo niega o se lo proscribe. En la fase menguante existen momentos donde hay intentos de incorporar e incluir. Pero si no sucede esta renovación, asistimos a un degeneramiento y excesos del poder de turno. Esto traerá disgregación y pérdida de fuerzas. Al mismo tiempo, el lado contrario se va construyendo con miras al siguiente periodo. Bueno, dicho todo esto, voy a pasar a mostrarles este periodo, este ciclo de Saturno-Plutón, que comenzó en el año 1883 y terminó en el año 1914. Acá vemos las estaciones de la configuración. Cuando digo las estaciones, me refiero a los distintos momentos marcados por aspectos entre Saturno y Plutón. Las cartas de las configuraciones están calculadas para Buenos Aires, porque en Buenos Aires está el poder central del país. Si bien la carta natal es para San Miguel de Tucumán, tomo la localización de Buenos Aires porque aquí es donde justamente está el poder ejecutivo. Bueno, esta configuración se da en 29 grados de Tauro. Los temas de Tauro, ¿cuáles son? Recursos naturales, campo, ganadería, minería, todo lo que tenga que ver con la naturaleza en realidad. Grandes capitales, bancos.
La angularidad de Júpiter en Cáncer para la región en general repite esta determinación: los bancos, el dinero, los banqueros, las clases altas. Argentina también estaba en un momento de expansión territorial. De esta época es la ley 1884 de territorios nacionales, con tierras tomadas a los indígenas y vendidas en los remates porteños. Me refiero a la incorporación de la Patagonia y del Chaco. La configuración universal cae justo sobre la cúspide de la casa 8 del Radix argentino. Como todo inicio, marca una nueva cara de las estructuras de poder, que jugarán especialmente en el ámbito financiero, deudas, inversiones, crédito, comercio. Son todos significados de Tauro y la casa 8. Marte también está angular, en oposición al ascendente Radix, justo 24 de Aries. Esto implica luchas, alianzas que se rompen, enemigos del país, guerras, atentados. La Luna, en conjunción a Urano Radix, esto tiene que ver con la liberalización de la economía. La cercanía también con el eje nodal, vemos que el eje nodal de la República Argentina está en Géminis Sagitario, 13 grados, la luna de la configuración está a 8. La cercanía con el eje nodal es llamativa, así que Urano representa inestabilidad y cambios, y el eje, y que haya tocado el eje la configuración, sugiere un cambio de dirección. Siempre vamos a ver, tanto en mundial como en natal, que cuando alguna carta, cuando algún planeta o alguna cúspide toca el eje nodal, o al revés, el eje nodal pasa sobre alguna cúspide o algún planeta, algo importante tiene que ver con lo que significa ese eje o ese planeta. ¿Qué pasaba en ese momento en el país? Este es el período comprendido entre los años 1880 y 1916, que es justamente la duración del ciclo. Se lo conoce como el orden conservador o república oligárquica. A nivel económico fue agroexportador, periférico del Imperio Británico. Para este entonces, el país tuvo un gran crecimiento debido a la expansión de las fronteras agrícola-ganaderas, a la extensión de las comunicaciones y el transporte, y a un aumento de la tecnificación, que mejoraron la ganadería y la agricultura. Me refiero a frigoríficos, alambrados, todos inventos de esta época. Este crecimiento económico trajo también aparejado una gran ola inmigratoria europea. En las imágenes vemos a los socios fundadores de la Sociedad Rural Argentina, fundada en julio de 1866, es decir, en el siglo anterior. En el siglo anterior se funda la Sociedad Rural Argentina, y en este ciclo, el ciclo presente de esa época, son los que tienen el poder. El gobierno estaba en manos de una élite conservadora que se aseguraba el control del poder del Estado con elecciones fraudulentas, hecho que continuó durante todo este ciclo Saturno-Plutón y que recién cambiará en el siguiente ciclo. Acá tenemos la imagen del presidente de ese momento, Julio Argentino Roca. En esta primera parte del ciclo de movimiento creciente y con la potencia del nacimiento, surge la moneda nacional. Vemos que el mapa de la configuración muestra a la Luna sobre Urano Radix. También vemos que en esta época una política de obra pública y endeudamiento, y gracias a ella se construyen puertos para exportar granos, así como ramales ferroviarios y caminos. Durante los años 1886-1887 tenemos la semicuadratura creciente, es decir que es un periodo de tiempo en donde la corriente se polariza y hace aparecer la primer crisis. Para este entonces tenemos la presidencia de Juárez Celman. Saturno transitaba por la casa 10 sobre el Sol Radix.
Yo acá tomé la carta de la estación de la semicuadratura de Saturno a Plutón. En ese momento Saturno estaba a 22 grados de Cáncer. Bueno, nos damos cuenta que este es un año en donde Saturno transitó sobre el Sol y en oposición a la Luna, ¿no? Entonces Saturno transitaba por casa 10 sobre el Sol Radix en oposición a la Luna y en cuadratura al eje ascendente-descendente del país. Se empieza a vislumbrar el frente opositor, liderado por Leandro Alem. Esto genera un endurecimiento del poder ejecutivo. El sistema electoral consistía en impedir que voten quienes no pertenecían a la oligarquía o a las clases altas. Por ejemplo, era el voto galera, había que levantar la galera, o el voto cantado, que era un voto público. A esto lo llamaron fraude patriótico. Para el período de sextil creciente, este momento fue muy favorable y de mucho crecimiento, gracias al ingreso de grandes capitales extranjeros volcados al campo y a sus productos. Se realizó en este periodo mucha obra pública, y este es el proyecto original del Teatro Colón, que es de esa época. Durante estos años, en esta carta tomé una fecha cualquiera de 1886, Neptuno transitaba por el punto de la configuración, ingresando así a la casa 8. Esto implicó relajamiento en el sentido de falta de límites y pérdida de control, y esto se dará en el aspecto financiero muy marcado para la Argentina. Bueno, esta es la imagen de la Bolsa de Comercio, un edificio creado en 1883, que fue justamente cuando se inició esta configuración, en Tauro, en la casa 8. Bueno, la situación financiera comenzó a entrar en crisis a finales de 1888. En una rápida sucesión, varias instituciones financieras debieron afrontar crisis de pagos, llevando así casi a la quiebra a varios bancos extranjeros, incluyendo a la Baring Brothers. La llegada de capitales exteriores cesó por completo, iniciándose una gran crisis, la primer bancarrota nacional. En 1890 tenemos el momento de la cuadratura creciente. Para este entonces se produce el crack económico en Argentina, ¿no? La bancarrota, la revolución del parque y el nacimiento de la Unión Cívica Radical. El año de la cuadratura creciente puede verse que Urano transitaba por el ascendente de Argentina y que se estaba produciendo la conjunción Plutón-Neptuno en oposición a Urano natal. Vemos esto justo partil, en casa 2. Si bien corresponde a otro ciclo, Plutón-Neptuno como tránsito hablan de grandes capitales, multinacionales, corporaciones, todo vinculado a la deuda pública. También habla de burbuja y de inflación. Esto, al tocar Urano Radix, genera inestabilidad, algo propio de Urano. Y por otro lado, el tránsito de Urano mismo por el ascendente lo vemos bien en la ola inmigratoria. ¿Qué fue la revolución del parque? Bueno, tuvo que ver con la concentración de poder de Juárez Celman, el crecimiento de la deuda pública, la corrupción, el globo financiero. Todo terminó generando la revolución de 1890, un alzamiento cívico-militar liderado por la UCR, Leandro Alem y Bartolomé Mitre, que pretendía poner un fin a estas prácticas y acceder al poder político, algo negado hasta entonces gracias al fraude electoral. Se hicieron palpables los peligros de ignorar al resto del país y creerlo una reserva de inversionistas y terratenientes. Tauro y la casa 8, lugar de la configuración. Es decir, tenemos una oligarquía terrateniente de características con una economía agrícola ganadera, y en este momento los que están reclamando tomar un lugar también en el poder del Estado es otro sector social que no tiene que ver con los grandes terratenientes, sino con profesionales, universitarios y clase media.
o lo que en ese momento era clase media. La cuadratura implica una purga. Se produce la disociación de las fuerzas vigentes en la configuración. El poder ha excluido algunas cuestiones que deben ser revisadas e incluidas, incorporadas y reparadas. Renuncia Juárez Celman, sube Carlos Pellegrini, quien incentiva la inclusión de otros sectores como el industrial. Acá vemos una incorporación. El poder no deja lugar a que a través de elecciones suban otros sectores sociales, pero sin embargo comienza a incorporar algunos conceptos por los que se peleaba en la cuadratura. Nace de esta crisis la Unión Cívica Radical. Vemos acá una imagen del Ejército Revolucionario Radical de 1893, y esta es la conmemoración, es una de las conmemoraciones de la Revolución del Parque. En 1892-93 tenemos un periodo de trígonos, el trígono creciente. Para este entonces es la presidencia de Carlos Pellegrini. Empieza a incorporarse lo que fue previamente obviado, sucede una etapa de relativa tranquilidad y crecimiento, desarrollo de la industria y mejoras en algunos derechos civiles. Pero para el 28 de julio de 1893 sucede la segunda revolución radical, apenas termina el trígono, que fracasa tras violentas represiones realizadas por Roca. Sus dirigentes terminan exiliados o presos. De esta época es el suicidio de Leandro Alem. La oligarquía continuaba sosteniendo su poder. Si bien esta era una época floreciente para un sector del país, no lo era tanto para el otro. Esta obra se llama Sin pan y sin trabajo, es de un artista argentino, corresponde al año 1894, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, llegamos a la oposición, diciembre de 1898, la verdadera oposición. Mientras el gobierno se disputa entre la oligarquía y la naciente Unión Cívica Radical, los trabajadores, en su mayoría inmigrantes europeos, se agrupaban en la Federación Obrera Regional Argentina, nacida oficialmente en el año 1901 al calor de las protestas. Este es el mapa de la oposición. Vemos que en la oposición de Saturno a su propia posición, pero esta vez lo hace con Urano. Está Urano en la configuración. Se ha llegado así al punto máximo, que exige una confrontación y polarización con lo que ha quedado relegado o negado en las estructuras del poder, que es justamente la mano de obra que sostiene a la economía y genera la riqueza. La penetración ideológica y cultural de la inmigración trajo ideas revolucionarias inspiradas en los movimientos europeos. Bueno, comienza el momento menguante de la configuración. En 1903 tenemos la sesquicuadratura menguante. A partir de estos momentos, la fuerza que se consolidó en el comienzo del ciclo, que tuvo su primer crisis en la cuadratura creciente, donde nace la UCR, luego otra más al hacerse la oposición, donde nace la Fora, entra en un ciclo menguante. En este período hay una incorporación de las fuerzas que se manifestaron, y los vestigios de las formas anteriores van quedando obsoletas, llevando entonces a la deformación o a la desviación por exceso de lo que quiere continuar creciendo como resistencia natural a morir o a transformarse. De esta época son las primeras huelgas generales. De esta época es el primer estado de sitio. También de esta época es la ley de residencia, que permite expulsar a inmigrantes que participen de huelgas o protestas.
vemos que entonces la reacción gubernamental es tan drástica que muchos locales son cerrados y varios periódicos obreros clausurados. Se ve aquí que las medidas de resistencia del status quo comienzan a ser autoerosionantes. De esta época es la refundación de la UCR, en oposición al momento en que se fundó. El comité de la UCR dice en sus líneas que el sentido de esta refundación es perseverar en la lucha hasta modificar radicalmente esta situación anormal y de fuerza por los medios que su patriotismo le inspire. El trígono menguante. El 3 de febrero de 1905, la Unión Cívica Radical inició otro levantamiento armado, la Revolución de 1905, preparado minuciosamente por Irigoyen durante 3 años. Esta revolución fue derrotada, pero desencadenaría una corriente de cambio institucional dentro del oficialismo. El poder que empieza a menguar, ya que es el mismo que inició el ciclo, y esto ya no se detiene más. Excepto en los sectores más conservadores, se había difundido la idea de que era necesario resolver la llamada cuestión social. No tanto por razones de justicia social, sino para evitar que los obreros cayeran en tendencias cada vez más radicales. Así, a principios de siglo, se habían sancionado las primeras leyes regulando las relaciones entre empleadores y empleados. E incluso se planteó un proyecto de Código del Trabajo, iniciativa de Joaquín B. González. Esta es una de las incorporaciones del ciclo menguante. En 1907 tenemos otra crisis, la cuadratura menguante. Entre paréntesis sucede un hecho muy interesante, y es que un equipo descubre petróleo en una zona de Chubut. Figueroa Alcorta, el presidente de ese momento, intenta delimitar una zona alrededor del yacimiento para explotación del Estado, es decir, para la mejoría de toda la población, en definitiva. Una forma de acercar los polos. Sin embargo, le ponen trabas y le aprueban solo el 10% del territorio. El resto queda para la explotación privada, demostrando los vínculos entre empresas extranjeras y políticos nacionales. Este fue un periodo signado por conflictos con trabajadores e inmigrantes, huelgas, represión y muerte. En agosto de 1907, a través de un decreto municipal, hubo un aumento impositivo que fue trasladado al precio de las habitaciones ubicadas en los conventillos. A partir de este contexto, el conventillo de la calle Ituzaingó fue el primero que se declaró en huelga, rehusándose a pagar el alquiler. Esta fue la famosa huelga de los inquilinos, ¿no? Los huelguistas formaron un comité central en búsqueda de nuevas adhesiones, rebaja de trabajo a 8 horas diarias y un aumento del salario. Para principios de octubre de 1907, alrededor de 1000 conventillos se declararon en huelga, y el movimiento se expandió por Rosario y Bahía Blanca. Es decir, seguimos con las luchas sociales que se van intensificando cada vez más. El poder que se había iniciado en el comienzo, perdón por la repetición, quiere sostenerse, quiere mantenerse en el poder, y la única manera de sostenerse es a través de cierta degradación, ciertos excesos, estados de sitio, represión, etcétera. A la vez se producen algunas incorporaciones sociales, pero bueno, esto hay algo hay una fuerza que se está gestando, que aún en este periodo no va a aparecer y que va a aparecer recién en el siguiente. La Semana Roja, el momento del sextil menguante. ¿Qué pasó? El comisario Ramón Falcón, jefe de la policía de la capital, ordenó reprimir una manifestación el 1 de mayo de 1909,
causando 11 muertos y 105 heridos. Y al día siguiente reprimió a los obreros que acompañaban a los féretros de las víctimas, en lo que se llamó la Semana Roja. En respuesta, el anarquista Simón Radowitzki lo asesinó el 14 de noviembre. La crisis planteada en la oposición y luego por la Cuadratura no se ha resuelto, y los excesos de fin de ciclo empiezan a aflorar. Censura, estado de sitio, presos políticos, asesinatos, deportación de trabajadores por razones políticas. A nivel financiero hay mejoras en las arcas públicas. Hay mucha prosperidad para el agro y la ganadería, pero no hay distribución justa. Aumenta la desigualdad. El régimen conservador se perpetúa en el poder mediante el fraude y la represión. En la semicuadratura menguante, en 1912, nace la Federación Agraria Argentina, que es una organización de productores rurales fundada el 15 de agosto en el curso de una histórica protesta de arrendatarios y pequeños productores rurales, conocida como Grito de Alcorta. La mayor parte de sus miembros son pequeños y medianos propietarios rurales. Esto marcó la irrupción de una porción de la clase media rural en la política nacional del siglo XX. En el siguiente ciclo deberán ser incluidos. Otros factores importantes de esta época es la ley Sáenz Peña, que permitirá a la UCR ganar las elecciones en el ciclo siguiente. ¿Quién era Sáenz Peña? Sáenz Peña era un demócrata que pensaba que el pueblo iba a elegir a los mejores para su gobierno. También estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que, alejados de la política, los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo. Por último, temía que la enorme proporción de población extranjera que no participaba de ningún modo en la política pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer como un cuerpo extraño en la sociedad. Por todas estas razones, apoyó la reforma política basada en el voto universal y libre. Se agota lo que no fue renovado, pierde poder o se fragmenta. Se incorporan algunos aspectos que en el ciclo siguiente ya estarán naturalizados, y nuevas fuerzas en disputa por el poder aparecen con miras al futuro en este período. En síntesis, tenemos el nacimiento de esta configuración en donde el poder del Estado estaba en manos de la oligarquía terrateniente, sostenida gracias a leyes del momento, al fraude electoral y a la falta de garantías. Aparición y consolidación de la economía agroexportadora, enriquecimiento del sector, obra pública e industria vinculada a mejoras para el sector, mucho capital extranjero, especialmente británico. En la Cuadratura surge en la vida política la clase media vinculada a la burguesía nacional y universitaria. Como consecuencia nace la UCR. En la oposición hay un conflicto abierto con el sector que no estaba incluido en ninguno de los anteriores, el trabajador. La creación de la Federación Obrera Región Argentina es de esta época. En la Cuadratura menguante aparecen los excesos en el poder y la profundización de los conflictos, ahora desde todos los sectores sociales, tanto desde la UCR como desde la FORA. El gobierno, a su vez, incluye aspectos negados hasta el momento, como la ley Sáenz Peña, cuya ley electoral permite en el ciclo siguiente el triunfo del adversario. Llegamos así al final de este ciclo, que termina en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esto lo vamos a ver en el video siguiente, que corresponde a la configuración de 1914. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.